Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Desde el Capitolio. El día de hoy nos acompaña el doctor Marrero. Él es economista, él es el CEO de Rafael Marrero and Company y también es el fundador del Miami Strategic Intelligence Institute, y el día de hoy es una de las voces que creemos que son de las más autorizadas para hablar de este momento histórico que está sucediendo en Cuba. Doctor Marrero, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Doctor Marrero, el día de ayer Raúl Castro fue formalmente acusado por el asesinato de 3 ciudadanos estadounidenses. Sí. Y bueno, actualmente en este momento ya está enfrentando un cargo por conspiración para matar a estos 4 ciudadanos, 4 cargos por asesinato, 2 cargos de destrucción de aviones. Y bueno, él es una persona de 94 años y es el hermano menor en su momento dictador Fidel Castro. ¿Qué significa esta acusación después de 30 años? Bueno, primeramente le damos gracias a Dios de que existe la voluntad política de finalmente enjuiciar a este señor, porque fue responsable, fue quien dio la orden desde el punto de vista militar, era el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, del ejército cubano, del ejército controlado por el Partido Comunista Cubano, igual que es el Ejército Popular de Liberación controlado por el PSC en China, igualito funciona en Cuba. Entonces, esta acusación contra Raúl Castro representa mucho más que un acto simbólico o judicial. Realmente, desde la óptica geoeconómica, marcaría una escalada estratégica en la presión de Washington contra el aparato histórico del régimen cubano. Y realmente tendría unas repercusiones directas en todo lo que es lo referente a inversiones extranjeras, el riesgo soberano, sobre todo a nivel de país, el financiamiento internacional y también las relaciones con China y Rusia se ven impactadas por esto y la percepción global de Cuba como destino económico y logístico. Así que esto realmente es el principio del fin de la tiranía en Cuba, pero también marca el comienzo de una nueva etapa. El pueblo cubano lleva 67 años sufriendo las consecuencias de una dictadura, de una imposición militar que fue resultado de una conspiración iniciada en países como la Unión Soviética y luego impulsada por todos sus agentes internacionales. Que no quepa la menor duda, el pueblo de Cuba quiere libertad, está gritando libertad, y esta acción por parte del gobierno, por parte de un gran jurado federal que encontró causa probable por fin para proceder en contra de este señor y llevarlo a encauzarlo de una manera legal. Ok. Este momento también ocurrió no es casualidad, nos puede contar un poquito. Sucedió el día en que se celebró el aniversario de la independencia de Cuba. Y bueno, en el marco de esta fecha histórica, el presidente Trump prometió en una declaración una nueva edad de oro para Cuba y para los cubanos. ¿Qué cambios podemos esperar para el futuro de Cuba, doctor Marrero? Bueno, primeramente creo que el pueblo de Cuba está buscando libertad, ¿no? Que está buscando libertad de pensamiento, libertad económica, libertad de culto, todo, porque no se puede vivir bajo una bota comunista por tanto tiempo. Finalmente el pueblo de Cuba está viendo la luz al final del otro lado del túnel y realmente la acusación de un ex jefe de Estado, esto ocurrió en el día de la celebración de la independencia de Cuba. Es muy simbólico, una fecha muy significativa para el exilio cubano, también para el pueblo de Cuba. Y la acusación por parte de este gran jurado, de un ex jefe de Estado cubano, o sea, un general, un ministro de las Fuerzas Armadas, hermano del dictador Fidel Castro que gobernó en Cuba por décadas. Y esta acusación formal, el encauzamiento por parte de Estados Unidos, eleva dramáticamente el riesgo país de Cuba ante inversionistas aseguradoras y bancos internacionales. Realmente eso hay que mirarlo desde el punto de vista geoeconómico, es la consecuencia inmediata. Segundo, el mensaje implícito es muy claro, y es que de Washington sería muy claro: la impunidad histórica del aparato castrista se acabó, ya no está garantizada, así que no más impunidad, el pueblo quiere justicia, y esto podría acelerar realmente la salida silenciosa
de capital extranjero europeo que ha invertido. Recordemos que hay grupos europeos que invierten aún dentro de la tiranía y que han mantenido al país a flote porque utilizan esas divisas para subsidiar toda su infraestructura. Y esto podría acelerar la salida de capital extranjero europeo, sobre todo español y de otros grupos, y latinoamericano, que aún opera en sectores turísticos, por ejemplo, que controla GAESA, que es el grupo económico dirigido fundamentalmente por militares del Partido Comunista Partido Comunista de Cuba y miembros militantes del partido que forman parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, las empresas vinculadas a GAESA realmente y al conglomerado militar cubano quedarían aún más expuestas realmente en estos momentos a sanciones secundarias, litigios y restricciones financieras. Recordemos que en varios tribunales internacionales se está gestando una batalla en contra del régimen porque han expropiado, han tomado propiedades, incumplen con los préstamos, con los términos de los préstamos, y hay causas pendientes por todo el mundo. Entonces, este es un encauzamiento criminal, pero abre la puerta a otros procesos paralelos que vienen caminando en todo el mundo. Entonces, el costo realmente del financiamiento para cualquier proyecto vinculado directa o indirectamente, esto es muy importante entenderlo, al régimen va a aumentar significativamente a raíz de este hecho. Esto tiene un coste que implica mayores niveles de gastos para una república, porque están encauzando directamente a quien representó los instrumentos de poder. Entonces, desde la óptica de Beijing, fíjense qué interesante, esto realmente, una Cuba aislada y desesperada puede convertirse en un activo geopolítico aún más barato y asequible para expansión estratégica en el Caribe. Recordemos que China comunista trajo el conflicto del Indo-Pacífico relacionado a Taiwán, se lo trasladó al Caribe al instalarse en Cuba, a tan solo 90 millas de Estados Unidos, al tener presente los puestos de inteligencia de señales desde los cuales se monitorean las conversaciones por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y donde también se espía todo lo que tiene que ver con la industria y el sector de manufactura, de la base de manufactura tecnológica de Estados Unidos. En fin, esto realmente crea una brecha ahora que otros actores pueden aprovechar. Por eso Estados Unidos tiene que tomar una posición muy firme en cuanto a eso. Entonces, realmente Cuba podría, como resultado de esto, profundizar aún más su dependencia estratégica de China, de Rusia o Irán, incluso porque han dependido mucho de Irán. Recordemos que la revolución cubana se ha mantenido por años a través de subvenciones por parte de potencias extranjeras, por el fracasado modelo socialista a nivel económico en la isla, que ha sido un desastre realmente. Todo lo que han hecho, ninguna de las cosas han funcionado. Entonces, claro, ¿qué le queda? Sí, ¿qué le queda? Lo acaba de mencionar, disculpe. ¿Qué le queda a Cuba en este momento? Si ya no tiene a Venezuela, ya no tiene el petróleo de Venezuela, Rusia por ahí todavía sigue, pero ¿qué le queda? Bueno, le queda realmente como al no existir crudo o petróleo para operar alguna de las instalaciones, realmente las únicas excepciones son las plantas que han instalado para operar la hotelería, la gastronomía, que son los únicos rubros que aún le generan fondos a la tiranía. Entonces, el turismo internacional, por ejemplo, ahora va a sufrir un nuevo golpe psicológico, especialmente entre operadores financieros y aseguradoras de riesgo, porque recordemos que las aseguradoras de riesgo les toca tomar una decisión de si este activo aún mantiene el valor percibido, el valor del libro, o si va a mantener o si va a depreciar el valor ante esta crisis. O sea, esto eleva el nivel de crisis, aumenta las posibilidades de inestabilidad social, y entonces las aseguradoras dicen, caramba, esto está demasiado arriesgado para nosotros, no podemos darle un rating satisfactorio como para cubrir esto. Nuestros accionistas se verían inclinados a no garantizar, no avalar este activo. Entonces, ahí es donde se retira el seguro, no pueden ir las personas porque carecen de un seguro para mantener esas instalaciones. En fin, esto tiene unas ramificaciones muy interesantes. Ahora, esta medida también va a reactivar lo que estábamos comentando levemente al principio, son las reclamaciones históricas de propiedades confiscadas
confiscadas bajo la ley Helms-Burton, y aumentaría realmente litigios a nivel internacional. Hay abogados como el abogado, el doctor Nick Gutiérrez, que representa un grupo de hacendados y de personas que le han expropiado los terrenos en Cuba. Por la tiranía le ha quitado los terrenos, y por ejemplo hay grupos que tienen demandas a nivel internacional que están reclamando, que quieren de vuelta sus propiedades que han sido tomadas ilegalmente por el régimen comunista. Ok, doctor Marrero, pues parece que estamos hablando de una bomba de tiempo, que quizás para algunos la pueden ver en este momento, pero quizás para personas como usted, esto quizás estaba en un punto donde ya no puede escalar más, digámoslo así. Entonces, bueno, en este momento, ayer se dio a conocer que se desplegó un portaaviones en el Caribe. Nos remite a hace unos meses en Venezuela. Entonces, doctor Marrero, ¿qué lectura le damos a esto? Bueno, realmente estamos de que se va a producir un cambio de estructura y que habrá un cambio de régimen, no me cabe la menor duda. El tema es cuándo va a suceder, y es por las interdependencias que hay entre factores internacionales en diferentes teatros de operaciones. En estos momentos, por ejemplo, este viaje de regreso por parte de la delegación que se reunió con China, ¿no? Del presidente Trump con China comunista, realmente se han tomado unas decisiones de carácter geoeconómico. Si se fija, el tema de Taiwán quedó postergado, pero el tema de Taiwán está íntimamente vinculado a la solución final que se le dé a la isla de Cuba, que es algo que yo vengo planteando desde hace tiempo, porque yo he dicho que el destino de ambas islas, de ambas naciones, ¿no?, están realmente vinculadas por su relación a las luchas de poder que hay entre grandes potencias, en este caso Estados Unidos y China comunista. Estados Unidos no quiere en su hemisferio la injerencia extranjera de potencias y sobre todo de estados totalitarios como la China comunista, como países, regímenes como Irán, países como Rusia, y en fin, esto en estos momentos pone sobre la mesa una discusión necesaria, porque Estados Unidos ha creado un vacío de poder que han aprovechado hábilmente los chinos, los comunistas en China, ¿no? Al penetrar toda la infraestructura, al ser dueños de puertos en América Latina, al tener casi una tercera parte de toda su presencia global en este hemisferio precisamente, ¿no? A través de puertos, de aguas profundas, de estaciones satelitales, de observatorios como Neuquén en Argentina, de centros donde solamente se permite la mano de obra de comunistas, de chinos comunistas, y no de los locales. Entonces se ha creado una situación de vulnerabilidad donde el gobierno chino controla la infraestructura crítica y tiene un control férreo sobre todo lo que posibilita el vivir en una sociedad. Así que esa es la forma de ellos de ejercer el poder blando. Lo han ido haciendo de una manera magistral, como planteamos en nuestro último libro, Social Imperialismo Chino, que habla del avance del PSC en América Latina. China no necesita de ejércitos para avanzar en América Latina, porque está hábilmente infiltrada en nuestros puertos, en todo el código de software, en toda la infraestructura de telecomunicaciones, y también en centros de observatorios satelitales, y en la pesca, y también en la captura de élites a través de presión política con las élites y la percepción pública. De acuerdo. Espero podamos ahondar en ese punto. Pero ahora vamos del otro lado. Derivado de lo de ayer, el líder comunista Díaz-Canel y otros miembros del partido están rechazando la acusación. ¿Cómo cree que esto impacte, que esta acusación impacte en las conversaciones que el régimen mantiene con Washington, especialmente las que tuvieron hace unos días con el jefe de la CIA en la isla? Sí, ellos ahora, desde el punto de vista de lo que es óptica y teatro político, están tratando de negar esta situación. Esta es una realidad que ha sido requete comprobada. Esas avionetas civiles fueron derrumbadas. Fue un acto de cobardía, un acto de terrorismo por parte del régimen cubano. Este señor se jactó públicamente y ahora va a pagar las consecuencias, porque él fue el que dio la orden. Él era el jefe, el ministro de las Fuerzas Armadas. Y estas otras 5 personas que han sido encausadas también participaron
en esa funesta decisión. Esto fue sobre aguas internacionales, tal y como comprueban las fotos satelitales. No es una cuestión de especulación. Las latitudes, longitudes exactas donde ocurrió, según ha trascendido a través del análisis de los videos, de las imágenes satelitales, comprueban fehacientemente de que se trató de un acto cobarde de terrorismo por parte del régimen. Le dispararon y asesinaron a civiles estadounidenses sobre aguas internacionales y ahora les toca pagar las consecuencias legales de ese acto de terrorismo y de cobardía en contra de esas personas. Ok. Doctor Marrero, el gobierno estadounidense señala a Cuba de ser una amenaza de seguridad nacional. Usted ya nos comentaba un poco. Desde el Miami Strategic Intelligence ha apoyado la orden ejecutiva de Trump para abordar las amenazas de Cuba y lanzó una iniciativa llamada Cuba Libre Task Force. ¿Podría explicarnos cuáles son esas amenazas y qué es Cuba Libre Task Force? Sí, por años hay personas dentro de las estructuras de poder del gobierno de los Estados Unidos que han resultado ser espías cubanos, como Ana Belén Montes y otras personas, que han realmente tratado de minimizar la importancia de Cuba dentro del tablero geopolítico, geoeconómico, militar. Han tratado de dudar, borrar de la mente de los quienes toman las decisiones en Washington el hecho de que Cuba siempre ha sido, es y será, hasta que se elimine ese régimen comunista, una amenaza existencial a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Personas como Ana Belén Montes, como el ex embajador Rocha, que se le está considerando ahora revocar la ciudadanía porque se convirtió en ciudadano de Estados Unidos sabiendo que iba a ser espía para el gobierno de Cuba. O sea que todo formó parte de una conspiración para cometer traición en contra del país al cual le juró lealtad al asumir la nacionalidad. Y así como este señor y como esta señora que fue la analista principal de inteligencia militar en el Pentágono y la especialista de Cuba, estas personas se dedicaron por años a divulgar secretos militares, a poner en peligro la vida de estadounidenses y también la posición de tropas y efectivos en el teatro de operaciones. Cuba por años ha robado el principal ítem de exportación en Cuba. No son los tabacos, no es el ron, es el espionaje. Cuba ha servido y sirve como un portaaviones de inteligencia política y militar en contra de Estados Unidos. Esa inteligencia se le vende al mejor postor, ya sea Rusia, ya sea China, ya sea los iraníes, y se utiliza el acceso a esa inteligencia de señales y la interceptación de secretos para vulnerar la seguridad de Estados Unidos, como hemos visto aquí en el caso de los 5 espías que fueron interceptados aquí, que fueron encausados y enviados a prisión. Hemos tenido numerosos casos donde se ha probado una y otra vez que Cuba ha jugado un papel, el régimen cubano ha jugado un papel en contra de la libertad y que siempre ha estado conspirando en contra de los Estados Unidos. Por esa razón, nosotros desde el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami formamos una fuerza de tarea conjunta llamada la Cuba Libre Task Force, compuesta por economistas, ex oficiales de inteligencia, ex militares estadounidenses que aman este país, algunos de ellos nacidos en Cuba, otros nacidos acá de ascendencia cubana, y la idea es poner a disposición de la libertad del pueblo de Cuba nuestros conocimientos para ayudar a avanzar la causa de libertad del apóstol José Martí. Hemos adelantado varios estudios que ubican exactamente dónde está la situación económica y militar de Cuba, cuáles son las áreas que se pueden hablar para analizar y cambiar en un proceso de transición. Hemos hecho análisis también de los puntos claves de la economía que se pueden desarrollar para fomentar una transición hacia la libertad. Por ejemplo, en el caso de la energía, hemos desarrollado bastantes estudios que tienen que ver con la conversión de Cuba en un hub, en un centro para procesamiento, para almacenamiento y digamos, de petróleo, de crudo y de otra forma de gas, que reduciría los costes de transporte de esta forma de energía en el Caribe.
De acuerdo. Una pregunta más, doctor Marrero. El presidente Trump dijo en una entrevista con Fox News que Cuba buscará el apoyo de Estados Unidos y no de China, volviendo al tema de China, en respuesta al cuestionamiento sobre el apoyo energético que el régimen chino brinda a la isla. ¿Podría explicarnos la influencia china en la isla y qué lectura tiene sobre esta declaración del presidente Trump? A ver, la República Popular China tiene una presencia marcada en la isla de Cuba, especialmente en los últimos años, porque si miran ustedes bien toda la infraestructura de videovigilancia, de comunicaciones, la infraestructura de telecomunicaciones en Cuba es en su mayoría equipo de origen y de fabricación china. Estamos hablando de equipos Huawei, ZTE y todo. Entonces, el equipo ha sido instalado y sirve principalmente para reprimir y brindar videovigilancia en contra de la disidencia. Los chinos han puesto este equipo en Cuba y parte de lo que ellos quieren de la isla de Cuba es precisamente extraer níquel y otros minerales críticos y otras cosas que quieren extraer para la fabricación de los componentes necesarios para la inteligencia artificial, que es y los semiconductores. Entonces, para ellos Cuba representa eso, ¿no? El acceso rápido, la cercanía a Estados Unidos, les da un lugar privilegiado para interceptar señales de las cuales pueden entonces obtener inteligencia accionable muy importante en asuntos militares. También a nivel industrial, como usted sabe, el robo de propiedad intelectual es un problema serio por parte de la República Popular China. Desde la posición de ventaja que tienen en Cuba, la República Popular China tiene una línea de vista de 3.000 millas y tiene acceso a toda la costa del este de Estados Unidos. Washington, por ejemplo, todos los centros militares en la costa del este del sureste de Estados Unidos, desde el Comando Sur al Comando Central, y todo lo que tiene que ver con la defensa, la base de defensa de Estados Unidos de manufactura, que está en el suroeste de Estados Unidos y de los lugares petroleros de Estados Unidos. Todo eso está sujeto a interceptación de señales por parte de la tecnología china en Cuba. También vimos el papel que desempeñó el famoso globo de espía que atravesó los puntos estratégicos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Hasta el Comando Estratégico de los Estados Unidos se posicionó sobre estos lugares y transmitió inteligencia en tiempo real. Esto se permitió que sucediera bajo el gobierno de Joe Biden. Y como recordarán, toda esta información, toda esta inteligencia ha sido recopilada por los chinos y realmente han utilizado a Cuba como una especie de portaaviones de inteligencia. Es como yo lo considero. Entonces, esta posición en China le da esta posición en Cuba le da al régimen de China, del Partido Comunista Chino, le da una ventaja porque tiene una posición una posición estratégica con cercanía a 90 millas, y también el equipo que tienen instalado en Cuba es interoperable con todo el que tienen acá en Estados Unidos, en varias torres de comunicaciones y en centros estratégicos cerca de las bases militares de Estados Unidos. Ironías de la vida o no, esa es la pura realidad, y por eso, a pesar de que existe una ley federal que se llama Rip and Replace, de reemplazar de desinstalar y reemplazar todo ese equipo, no se ha hecho. Averigüe usted por qué no se ha hecho a pesar de que es un mandato federal. Claro, doctor Marrero, y lo sabe Estados Unidos. Exactamente. Y ese equipo que es completamente interoperable con el equipo instalado en Cuba, recordemos eso. Por eso es que la proximidad a la isla y la compatibilidad de este equipo es tan preocupante, especialmente cuando esté en manos de la inteligencia china. De acuerdo. Ok, doctor Marrero, también me gustaría preguntarle ya para cerrar nuestra entrevista, usted de manera personal, ¿cómo recibió esta noticia? Repito, yo sé que usted viene dándole seguimiento. Usted es cubano-americano. En el instituto ya nos comentó, varios son de ascendencia cubanos. ¿Cómo recibieron esta noticia? Bueno, la familia nuestra lo recibió con plácemes. Al principio era como pellizcarnos porque no nos lo podíamos creer, pero realmente fue algo muy simbólico levantarse un 20 de mayo y ver que los fiscales, ver el anuncio realmente un 20 de mayo, el Día de la Independencia, fue algo muy que nos llena de emoción,
que por lo menos llena de esperanza. Mi esposa salió de Cuba, nació en Cuba y nunca ha regresado a Cuba desde que salió por el Mariel, y para ella prometió jamás regresar a Cuba si la tiranía existe, y eso lo ha cumplido. Tuvo que dejar al país donde nació, y bueno, los familiares y todo. Y no somos los únicos. Esto es la historia de todo el exilio cubano, que han tenido familiares presos, personas muy cercanas que han sido presos políticos, personas que han sido reprimidas directamente por el régimen. En fin, fue un momento doloroso, porque realmente se está finalmente concretando el deseo de todo un pueblo, ¿no? Pero se sentía el regocijo, se sentía la alegría y el optimismo, aunque cauteloso, de que Cuba va a cambiar y será libre. ¿Y en el instituto, sus compañeros? Estamos todos regocijados, estamos llenos de regocijo. Ayer nos vimos en un almuerzo, estábamos en una peña precisamente con otros colegas, y ayer usé una guayabera de manga larga, que es una camisa tradicional, a mucha honra, una guayabera preciosa que la usamos. Casi todos estamos en guayaberados ayer, y comimos comida típica cubana, arroz moro, masas de puerco, tostones, y estábamos celebrando con un buen café cubano. Ok, fantástico. Bueno, muchas gracias, doctor Marrero, por acompañarnos desde el Capitolio. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí para poder explicarle a tu público las cosas que otros en la prensa no explican, porque se trata de un tema que lleva 67 años, y en esos 67 años muchos en la prensa mainstream han convertido a los Castro en Robin Hoods y en ídolos, cuando en realidad es todo lo contrario. Son terroristas, son bandidos y son criminales. Gracias, doctor Marrero. Gracias a ustedes. Las crisis latinoamericanas ya son problemas que representan amenazas directas a la seguridad nacional de Estados Unidos. Tenemos redes de corrupción que cruzan fronteras, cárteles y organizaciones criminales que operan dentro del territorio estadounidense, y gobiernos acusados de colaborar con estructuras ilegales. Además, detrás de todo eso transcurre una disputa geopolítica silenciosa, donde China y Rusia luchan por adentrarse cada vez más en el hemisferio occidental. Lo que ocurre en Caracas, Ciudad de México o La Habana impacta en la frontera sur estadounidense, en el narcotráfico, en la inmigración, en la seguridad urbana y hasta en el equilibrio estratégico de Washington. Y en las últimas horas, una serie de decisiones del Departamento de Justicia, extradiciones internacionales y declaraciones desde la Casa Blanca muestran que algo está cambiando. Y hoy vamos a ver de qué se trata. Mi nombre es Julián Bertoni y estoy reemplazando a Pachi Valencia. Bienvenidos a Desde el Capitolio. La administración estadounidense acaba de concretar un movimiento que durante años parecía políticamente imposible: la extradición de Alex Saab, uno de los operadores más importantes del régimen de Nicolás Maduro y considerado por Washington como el principal arquitecto financiero internacional del chavismo. Saab, empresario colombiano de 53 años, fue trasladado desde Venezuela hacia Estados Unidos en medio de un operativo que vuelve a tensar la relación entre Caracas y Washington. Para el Departamento de Justicia de Estados Unidos no se trata simplemente de un empresario acusado de delitos económicos. Lo consideran el hombre que ayudó al régimen venezolano a sobrevivir financieramente mientras enfrentaba sanciones internacionales, colapso económico y aislamiento diplomático. Durante más de una década, Saab construyó una red empresarial internacional vinculada al gobierno venezolano. Según fiscales estadounidenses, utilizó compañías fantasma, paraísos fiscales y estructuras financieras opacas para mover cientos de millones de dólares alrededor del mundo en beneficio del círculo de poder chavista. El caso que más atención generó fue el del programa CLAP, el sistema estatal de distribución de alimentos creado por el régimen de Maduro durante la crisis humanitaria venezolana. Investigaciones internacionales señalan que Saab y sus socios obtuvieron contratos multimillonarios mediante sobreprecios, alimentos de baja calidad y mecanismos de corrupción que terminaron generando enormes ganancias mientras
millones de venezolanos atravesaban escasez y pobreza extrema. Washington sostiene que parte de esas operaciones incluyeron lavado de dinero a través de sistemas financieros estadounidenses. Por eso, el Departamento de Justicia avanzó durante años con cargos por conspiración y lavado de activos. Dentro del chavismo, Alex Saab era considerado un hombre de absoluta confianza de Nicolás Maduro. No ocupaba cargos visibles de alto perfil, pero distintos informes lo describen como un operador clave para negociar combustible, alimentos, oro venezolano y mecanismos para evadir sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos. De hecho, el régimen venezolano llegó a nombrarlo oficialmente enviado especial y convirtió su defensa en una causa diplomática internacional. Caracas sostuvo durante años que Saab tenía inmunidad diplomática y denunció que Washington intentaba secuestrar políticamente a un representante del Estado venezolano. Su captura original provocó un escándalo internacional. Saab fue detenido en 2020 en el archipiélago de Cabo Verde durante una escala aérea mientras viajaba presuntamente hacia Irán. Desde entonces, el chavismo desplegó una gigantesca campaña política y diplomática para evitar que terminara en manos estadounidenses. Ahora bien, ¿por qué su detención y ahora extradición despierta tanta preocupación en Caracas? Porque para muchos analistas, Saab conoce los mecanismos financieros más sensibles del régimen venezolano. Conoce cómo se movieron fondos internacionales, qué empresarios participaron, qué gobiernos colaboraron y cómo el chavismo logró sostenerse económicamente pese a las sanciones occidentales. Además, y esto es muy importante, las investigaciones alrededor de Saab también rozan conexiones internacionales con Irán, Rusia y China, países que mantuvieron cooperación económica y estratégica con Venezuela mientras Estados Unidos buscaba aislar a Maduro. Por eso, esta extradición tiene un valor que va mucho más allá de un caso de corrupción. Es una señal política, una demostración de poder judicial y diplomático estadounidense y también un mensaje hacia toda América Latina, el de que Washington parece decidido a avanzar sobre las estructuras financieras, políticas y criminales que considera amenazas estratégicas para toda la región. Y mientras la administración Trump endurece su presión sobre Venezuela, otro caso acaba de mostrar hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos en su nueva ofensiva regional contra las redes criminales transnacionales. Estados Unidos confirmó la extradición desde Colombia de José Enrique Martínez Flores, alias Chucky, uno de los presuntos líderes del Tren de Aragua, la organización criminal venezolana que en los últimos años se expandió por gran parte del continente y que hoy es considerada una amenaza directa para la seguridad estadounidense. Martínez Flores, de apenas 24 años, llegó a Houston bajo custodia federal tras ser detenido en Bogotá. Según el Departamento de Justicia y el FBI, coordinaba operaciones criminales del Tren de Aragua en Colombia y formaba parte de la estructura de alto rango de la organización. Las acusaciones son extremadamente graves. Fiscales estadounidenses lo señalan como conspiración para distribuir cocaína hacia territorio norteamericano, apoyo material a organización terrorista y participación en redes criminales internacionales vinculadas con narcotráfico, extorsión, trata de personas y homicidios. El caso marca además un precedente histórico para Washington. Según confirmó el director del FBI, Kash Patel, es la primera vez que un integrante del Tren de Aragua es extraditado a Estados Unidos bajo cargos relacionados con terrorismo, después de que la administración Trump calificara oficialmente a la organización como entidad terrorista extranjera. Y eso cambia completamente la dimensión del problema, porque el Tren de Aragua ya no es visto únicamente como una pandilla venezolana. Para las agencias estadounidenses se convirtió en una estructura criminal transnacional capaz de operar a través de las rutas migratorias del continente, infiltrarse en ciudades estadounidenses y expandir actividades ilícitas desde Sudamérica hasta la frontera sur de Estados Unidos. La organización nació dentro de la prisión de Tocorón, en Venezuela, bajo el liderazgo de Héctor Niño Guerrero, uno de los criminales más buscados del continente, acusado de homicidios, narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado. Desde allí el grupo evolucionó hacia una red internacional con presencia en Colombia, Chile, Perú, Brasil, México y distintas ciudades estadounidenses.
Según investigadores federales, Chucky era parte de esa nueva generación operativa del Tren de Aragua, encargada de expandir las actividades del grupo fuera de Venezuela. Las autoridades lo acusan de coordinar tráfico de drogas, cobro de extorsiones y control territorial en sectores urbanos utilizados para la organización criminal. El trasfondo político también es enorme. Durante meses, gobernadores, fiscales y legisladores republicanos utilizaron el crecimiento del Tren de Aragua como símbolo del deterioro de la seguridad fronteriza estadounidense. La banda pasó a ocupar un lugar central en el debate migratorio y de seguridad nacional en Washington. Así, la Casa Blanca, el FBI y el Departamento de Justicia parecen reafirmar la idea de que Estados Unidos ya no tratará a estas organizaciones como simples bandas criminales regionales, sino como amenazas estratégicas continentales. Y mientras Washington profundiza investigaciones sobre corrupción política y crimen organizado en América Latina, otra investigación explosiva amenaza ahora con abrir nuevas crisis diplomáticas, esta vez con México. El foco ahora está puesto sobre una acusación explosiva impulsada por el Departamento de Justicia estadounidense contra políticos y exfuncionarios mexicanos presuntamente vinculados al narcotráfico. Y lo más delicado es que Washington asegura tener pruebas sobre esto. La controversia estalló después de que el Departamento de Justicia ratificara formalmente una acusación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 9 funcionarios y exfuncionarios mexicanos señalados por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Según documentos citados por el Departamento de Justicia, algunos de los acusados presuntamente facilitaron protección política, información de inteligencia y seguridad para operaciones del narcotráfico vinculadas a los Chapitos, la facción liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Y la acusación no se limita únicamente a Rocha Moya. También menciona al senador oficialista Enrique Insunza Cáceres, al alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, al vicefiscal Dámaso Castro Saavedra y a exmandos policiales de Sinaloa. De acuerdo con fiscales estadounidenses, la red habría colaborado con estructuras del narcotráfico mediante protección institucional y operaciones de encubrimiento. El Departamento de Justicia incluso sostiene que Rocha Moya pudo llegar al poder en Sinaloa con apoyo de los Chapitos, mediante intimidaciones y presiones contra adversarios políticos durante el proceso electoral. Las acusaciones generaron inmediatamente una fuerte reacción del gobierno mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente la solidez de las evidencias estadounidenses y exigió pruebas contundentes antes de aceptar cualquier acusación formal contra funcionarios mexicanos. Durante sus conferencias de prensa, llegó incluso a desestimar parte de la documentación presentada por Estados Unidos, calificándola como una hoja de papel con supuestos sobornos. La Fiscalía General de la República también confirmó que abrió una investigación propia, aunque aclaró que, al menos inicialmente, Estados Unidos no entregó evidencia suficiente para proceder judicialmente en México. Pero del lado estadounidense el discurso es completamente distinto. En declaraciones enviadas a medios, el Departamento de Justicia afirmó que ratifica plenamente la acusación y aseguró que presentará pruebas claras durante el juicio. La acusación revela una preocupación cada vez más fuerte dentro de Washington. La posibilidad de que organizaciones criminales estén dentro de estructuras políticas e instituciones en regiones clave de México. Estados Unidos atraviesa una crisis histórica por el tráfico de fentanilo, una droga ligada a decenas de miles de muertes anuales. Y dentro del Congreso estadounidense crece la presión para endurecer las medidas contra los cárteles mexicanos, incluyendo propuestas para clasificarlos oficialmente como organizaciones terroristas extranjeras. Por eso esta acusación tiene un peso enorme, porque si el Departamento de Justicia logra sostener judicialmente los señalamientos, el caso podría convertirse en uno de los mayores escándalos político-criminales de la relación bilateral entre México y Estados Unidos en décadas. Así que vamos a estar pendientes de los avances y vamos a informarlos de cualquier novedad. Y eso es todo por hoy en Desde el Capitolio. Muchas gracias por acompañarnos.
No olviden suscribirse, dejar un me gusta y compartir este video. Así nos ayudan a llegar a más personas con esta información que creemos tan valiosa. Nos vemos la próxima.